¿Cómo le va? Yo soy Miguel Bárcena y me da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Aquí Entre Nos. A lo largo de todo este año, todos los mexicanos, independientemente del nivel socioeconómico al que pertenecemos, no solo hemos hablado, sino que nos hemos quejado de esta crisis económica que está afectando al mundo y también a nuestro país. Y todos nos preguntamos qué hacer ante la crisis, cómo protegernos ante ella. De eso precisamente hablaremos el día de hoy aquí Entre Nos. Bueno, pues como todos los días tenemos aquí en el estudio Aquí Entre Nos un grupo de especialistas en diversas áreas para hablar el día de hoy sobre cómo enfrentar la crisis, de qué manera proteger nuestros ingresos, de qué manera alargar el gasto y en todo caso pues también de qué forma proteger nuestros ahorros. Me voy a permitir presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está a mi derecha la maestra Patricia Rodríguez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Está también con nosotros el licenciado Roberto Bello Salcido, quien es director general de estudios sobre consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Y también a mi derecha el licenciado Roberto Morán, editor de finanzas personales de la revista Expansión. ¿Es correcto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, licenciado, muy buenas tardes. Bueno, a mi izquierda tenemos al licenciado Luis Lozano, quien es economista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Están también el ingeniero Marco Antonio Carrera Santa Cruz, director de estudios de mercado de Conducef. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y están Yolanda Trejo Muñoz y Luis Andrés Martínez López, quienes pues, nos van a hacer favor de compartir con nosotros el testimonio de cómo han enfrentado estos meses y lo que han hecho a raíz de que esta crisis nos empezó a afectar a todos. Bueno, y para empezar por el principio, ¿qué le parece si vamos a las calles, platicamos con la gente, les preguntamos precisamente de qué manera han sufrido y de qué manera han enfrentado esta crisis económica que está afectando a nuestro país? La crisis que no salía, yo tengo 3 canoas y nomás salía una y ya. Ya no quiero comprar lo mismo. Nosotros ahorita estamos en una situación problemática económicamente. A veces no alcanza para comer o no tienen trabajo, el desempleo. Pues la crisis yo creo que no nada más me ha afectado a mí, ha afectado en gran parte a la mayoría de los ciudadanos en México. Pues lo que antes podía yo alcanzar hoy no puedo. Necesito redoblar esfuerzos y hacer cosas que antes no hacía. Realmente no ha tenido gran impacto en mí porque realmente estoy aplicando mis conocimientos. Nos ha afectado al nivel nacional, que esto es internacional. Y a mí no tanto, pero todo está mucho más caro día a día. Pues la gente no tiene dinero, la gente le afecta porque no le alcanza, no tiene dinero para comprar más que lo básico y a veces ni eso, ¿verdad? Mucho, ya no pasa a muchos clientes como antes, ha bajado la venta. Ay, pues bastante mal, hemos estado, lo que antes nos duraba un día, por decir 100 pesos, ahora casi para el desayuno, nada más. Pues sí, me ha afectado porque ve uno la carestía de la casa, ¿verdad? Que antes comía un poquito mejor. Digo, me he dado cuenta que sí ha pegado bastante. Hay muchas empresas, más la industria automotriz, que sí ha sufrido esos estragos. Pues economizar. Pues trabajar muy duro y pensar siempre en dar lo máximo para sacar a flote a mí, a mi familia y con eso a nuestra sociedad. Pues seguir trabajando, es lo único que ahorita nos queda. Solamente ser más precavido en los gastos. Ahorita sí, tener gastos implica un poco más de tener más responsabilidades. Me ha combinado a ahorrar más,
definitivamente evitar gastos superfluos y ser mucho más consciente de la utilización de los recursos económicos que tiene mi familia. Ahorita mi mamá está trabajando, ahorita tal vez mi mamá empiece a trabajar 2 turnos para que así tengamos más posibilidades de estar mejor económicamente. Pues trata uno de tener una entrada fija de dinero, busca uno tratar de tener un empleo fijo y es cada vez más difícil. También pues ahora sí que seguir trabajando y buscar tener mayores ingresos, a lo mejor incluso hasta llegar a arriesgarse a poner un pequeño negocio. Pues no hay otra cosa, trabajar mucho. ¿Qué queda? Trabajar más, ¿no? Y ganar menos. No subiendo los precios porque a mí ya tampoco ya no me sale, ya los costos son muy caros. Trabajando ahí en la ganadería, hacer aunque sea unas palas, hacer cualquier cosa para sacar para el sostén de la casa. Bueno, tenemos que modificar que ya lo hicimos, pues ahora sí que nuestro consumo en la semana. Tenemos que planear todo lo que vamos a comer y dónde vamos a salir. No, realmente no. Porque los precios realmente se han incrementado. Pero todo está mucho más caro día a día. No, ya se compra menos mercancía. Con esto de la paridad del peso y con el dólar, pues sí, se alcanza para menos mercancía. Compraban primeras marcas, ahora lo más barato. Definitivamente que no. No, si yo llevaba 100 pesos por decir algo, ahora tengo que llevar 200 y apenas si venimos con lo esencial. No, los productos, independientemente de las encuestas que hagan, supuestamente que bajan los precios de productos, a lo mejor bajan algunos, pero los básicos siguen en aumento. No, ahorita está comprando menos porque gracias a Estados Unidos por su crisis, los niveles de los precios han aumentado muchísimo. No, siento que son cosas que son de menos calidad y la verdad pues sí, o sea, otras marcas. Que todo ya está caro. Bueno, pues ya escuchó usted algunos testimonios muy diversos, pero prácticamente todos tienen un común denominador, de qué manera les está afectando la crisis a los mexicanos, y lo que vamos a intentar aquí es ver de qué manera podemos protegernos. De esta crisis pues han dicho muchas cosas, que se inició con el problema de las hipotecas, de los bienes raíces en Estados Unidos. Esto afectó el sistema bancario, después la bolsa de valores, el mercado bursátil. Algunos en México, los más optimistas, decían que esto pues simplemente a México le iba a causar un resfriado, y hoy estamos viendo que las consecuencias son mucho mayores, no se ha tocado fondo y tampoco se sabe cuándo podría ya empezar a mejorarse esta situación. Yo quisiera pedirle a nuestros especialistas si podríamos empezar por dimensionar la magnitud de esta crisis, de qué manera nos está afectando y qué podemos hacer al respecto. Maestra, por favor. Sí, gracias. Bueno, sí es una crisis internacional, todos los países se están viendo afectados, básicamente porque no crece la economía, hay mucho desempleo y hay un ajuste muy importante en el pago de las deudas. Como que todos los agentes, los bancos están endeudados, las personas están endeudados, los empresarios están endeudados, los gobiernos están endeudados, y esta crisis es como un ajuste de pago de cuentas de todos los sectores. ¿Qué tan fuerte puede ser? Bueno, nosotros y bueno, algunas de nosotros sabemos lo que fue la crisis de 94, que también nos trajo desempleo y nos trajo poco crecimiento económico. Esperamos que esta crisis sea de esa magnitud o quizá un poco más. Creemos que igual va a durar unos 6 trimestres, más de un año, y entonces comenzar a ver una un ascenso de la economía de manera importante. ¿Estaríamos de acuerdo todos o habría algún punto adicional que agregar? Quizás no compararla con la época de 94 por lo profundo que fue. En esa época en el país teníamos una deficiencia económica importante. Ahorita afortunadamente hay recursos y se esperaría que no fuese tan profunda como fue la de 94. Y quizás agregando en ese tema, si bien esta problemática se originó en Estados Unidos por lo que ya se ha comentado,
También vale la pena mencionar que ya en lo que fue enero y febrero del mes pasado, perdón, los últimos meses de enero y febrero, ya empezó a incrementarse el nivel de permisos para nuevas obras en Estados Unidos, lo cual da indicios de que empieza a cambiar un poco el panorama. No es que esté solucionado, no, pero un poco la perspectiva empieza a ser diferente. Sí vimos con beneplácito el que se empezase a construir otra vez allá. ¿Por qué? Porque por supuesto que genera empleo y todo lo que conlleva esa situación, claro. Y por supuesto la perspectiva a nivel internacional. Licenciado Lozano. Sí, bueno, pienso que esta crisis es una crisis económica de carácter estructural, del sistema, ¿no? De un sistema económico, pues es global, en todo el mundo, con diferentes, digamos, niveles de expresión, ¿no? de profundidad. Y esta crisis es una crisis que es coyuntural, ¿no? Pero que tiene antecedentes históricos desde el punto de vista económico, social y político, y que afecta directamente a las familias, a las personas, a las empresas y a los gobiernos. Los afecta a las familias en su calidad de vida, a través de que es golpeada todos los trabajadores en su empleo, en los salarios, más bajos salarios, menos poder adquisitivo. Lo mostraron sabiamente las personas que fueron consultadas, que lo han vivido, lo han enfrentado, lo han padecido. Esta crisis es una crisis que no es lineal, ¿no? O sea, no es, tiene un comportamiento igual, o sea, puede presentar situaciones de relativa recuperación en ciertos sectores y puede nuevamente enfrentar situaciones de mayor profundidad en su deterioro, ¿no? Entonces, a las empresas los ha golpeado en sus proyectos, en sus programas, en sus ventas, en la producción, en sus proyectos de desarrollo, a las empresas y a los gobiernos, en sus proyectos y en sus programas de carácter de diferente tipo, ¿no? O sea, entonces ha afectado a todos los sectores de diferentes niveles, y es una crisis que bueno, no se ve, yo en mi opinión, con todo respeto, pues, mi opinión personal, no se ve aún se vislumbra que pueda concluir, ¿no? O sea, nosotros, si observamos los indicadores, el comportamiento de los indicadores económicos que se dan de empleo, de desempleo, de salarios, de producción, por ejemplo, el caso de la industria, que tuvo un desplome en los últimos meses, pues son situaciones que de alguna manera, todo esto conjugado a lo que es preocupante es que la calidad de vida de la población se ve, de la gran mayoría de la población, se ve muy golpeada, ¿no? Sí, creo que las personas que fueron entrevistadas de una manera o de otra, de manera diferente, lo han expresado así, de manera muy franca, muy abierta, muy clara, ¿no? Muy real, ¿no? O sea, es una situación. Claro. Gracias, licenciado. Bueno, si el origen de la crisis es diferente a otras que hemos vivido, y aquí vaya que tenemos experiencia en crisis, pues los efectos son los mismos, ¿no? La gente ve mermado su poder adquisitivo, gana menos, hay desempleo, hay inflación, suben muchísimas cosas, y sobre todo hay una situación de pesimismo en la gente, en sus expectativas de desarrollo, de crecimiento, de esparcimiento, etcétera, etcétera. Repito, pueden ser distintas las causas, pero finalmente las consecuencias son las mismas. Y bueno, y con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos y México, ahí valdría la pena hacer la comparación de que en Estados Unidos la gente está perdiendo gran parte de su patrimonio, no está perdiendo el valor de su casa, está perdiendo el valor de sus ahorros para el retiro. Hay mucha gente que está preocupada porque pensaba retirarse a los 65 años y tal vez va a tener que retirarse hasta los 68, 70. Está perdiendo lo que tenía ahorrado. Allá está perdiendo cosas que tenía en su patrimonio. A nosotros nos toma en una etapa diferente de nuestras vidas, como la mayoría de los mexicanos. Nos toma en la etapa diferente de que estábamos empezando a formar un patrimonio, que estábamos acostumbrándonos a la estabilidad, y ahora vamos a tener que reducir nuestras expectativas, y una gran parte de la población le va a faltar todavía dar este brinco para convertirse en clase media, como lo que estábamos esperando que fuera a suceder, ¿no? En los años 90 todos decíamos, ya va a haber una clase media en México. Y apenas se está formando la clase media y le llega este freno de pronto, ¿no? Entonces creo que esto, además los efectos se van a sentir en que no vamos a poder tener ahorros para los próximos 5 años, no vamos a tener, a lo mejor el gobierno va a tener que usar el dinero que
necesitaría para darnos seguridad social, para darnos salud a la población que está envejeciendo dentro de 5, dentro de 10 años. Esto va a generar un bache en nuestro desarrollo a futuro, ¿no? Y yo creo que eso también hay que preocuparnos. Y además por eso. decíamos que, bueno, tenemos experiencia en crisis, somos hijos de la crisis, hemos vivido inmersos en una crisis económica, producto de una crisis política y viceversa, pero nuevamente, como usted decía, nos vemos afectados en nuestras expectativas y eso, psicológica, socialmente hablando, pues también nos afecta. Un tema muy sensible es el de los precios al consumidor, cómo ha subido todo, el tema de la inflación, el tema de los combustibles, que aunque algunos de ellos se congelaron, pues los congelaron cuando ya estaban muy altos y toda esta cadena de incremento de precios ya se había consolidado. Sí, pues de acuerdo con las mediciones de Banco de México, la inflación durante el primer trimestre ha ido a la baja. Va a la baja en el sentido de que si bien es un proceso que concluyó en ascenso en diciembre, alcanzamos ese pico y empezamos a ir hacia abajo. Porque no hay gran demanda, precisamente. Y ese precisamente es una característica de las economías de mercado. Todo funciona ordenado de una manera mecánica y cuando baja la demanda, bajan los precios, surgen las ofertas. Aquellas familias que estén preparadas, que tengan una fortaleza, incluso hubo algunos entrevistados que señalaron que a ellos les va bien o no les ha ido mal. Personas que se encuentran en esta situación van a poder encontrar buenas ofertas, buenas condiciones de compra, ellos. Y quienes estén enfrentando unas situaciones de pérdida de ingresos o de empleos, reducciones incluso, pues se verán en la necesidad, como lo señalaron unos entrevistados, de ahorrar, de usar mejor los recursos, de ser eficiente, nosotros lo llamamos ser eficiente en su gasto, buscar buenos precios para buenos productos con buena calidad y en las condiciones comprando lo que verdaderamente necesitan. En este sentido, la crisis toma este cariz doble que se atribuye a los chinos de oportunidad. Hay una oportunidad de convertir, de valorar realmente los recursos que tenemos las familias para hacer un uso eficiente de ellos y aprender, como bien lo señalaste, somos hijos de la crisis, aprender a sortear esta crisis nuevamente, o más bien sortear esta crisis y salir fortalecidos en el uso de las finanzas familiares. Pues sí, ¿no? Tomando esa máxima de que pues toda crisis es una posibilidad de oportunidad o de crecimiento. Vamos a ver una cápsula que preparó el equipo de producción, donde ellos se remontan un poquito más a los antecedentes de esta crisis en Estados Unidos y cuáles sean los datos duros que están afectando precisamente a nuestro país. En agosto de 2007 comenzó una de las crisis más severas desde la depresión de 1929. El otorgamiento de créditos hipotecarios en la Unión Americana era una costumbre que no tenía una regulación efectiva. El mercado de las bienes raíces tenía un auge tal en las instituciones financieras que los bancos empezaron a dar facilidades para adquirir vivienda a todo tipo de personas, incluidas las de bajo perfil económico. El número de créditos otorgados a personas insolventes creció y, por consecuencia, el nivel de riesgo y las deudas del sector financiero hasta llegar a magnitudes internacionales. Y en nuestro país, los efectos de la crisis no fueron menores, aunque se empezaron a sentir meses después del impacto en los Estados Unidos. El poder adquisitivo ha bajado más del 30%. La inflación está en su punto más elevado desde 2005. La cotización peso-dólar no baja de los 14 pesos y cada día miles de personas dejan de trabajar y percibir ingresos por el constante cierre de empresas. Bueno, como decía el licenciado Lozano, dentro de las crisis hay a veces algunos efectos o algunos matices que quisiéramos ver como positivos. Por ejemplo, en el caso del dólar, ya bajó de los 14, anda por ahí de los 13.30 el dólar en ventanilla. Eso ha dado un poco mayor de certidumbre, sobre todo a las empresas que tienen que pagar deuda en dólares o que tienen que importar. Sin embargo, los efectos profundos, los efectos que todos resentimos en el bolsillo cuando vamos a comprar, pues eso nos siguen afectando y nos van a seguir afectando. Un problema muy grave que se conjuga con esta crisis o se combina con esta crisis es el tema de los plásticos, de las tarjetas de crédito. Hace algunos meses, recuerdo
que en muchos medios algunos alertábamos sobre el riesgo del incremento de la cartera vencida. La gente se empieza a financiar con las tarjetas de crédito. Viene esta crisis, lo hacen con mayor intensidad, los bancos siguen dando plásticos sin tener garantías de la solvencia de los deudores, y entonces esta cartera crece y la gente pues simplemente ya no puede pagar esta deuda, algunos pagan el mínimo, la deuda sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cómo o qué debe de hacer la gente cuyos ingresos no le permiten saldar los saldos totales de las tarjetas en una situación como la actual? ¿Es conveniente seguirse financiando? ¿De qué manera se pueden proteger? Mira, rápidamente, hace 8 años teníamos un nivel promedio de tasas de interés de un 40%. Hacia el año 2000 en tarjeta de crédito. Ese indicador llegó al año 2007 a niveles de un 31%, hubo una baja. Y en los últimos años volvió a subir a niveles del 40%. Pero ¿qué pasó en estos últimos 8 años? En estos últimos 8 años se dieron 20 millones de tarjetas de crédito nuevas. Entonces fue un mucho mayor número de gentes que ahora era tarjeta viente, y esa gente obviamente resintió el impacto de esta subida en las tasas de interés, por una parte. Por otra parte, sí, lamentablemente se distribuyeron muchas tarjetas de crédito sin dar de manera paralela una adecuada cultura financiera, sin dar adecuados conocimientos para que la gente entendiese que la tarjeta de crédito es un excelente medio de pago, pero mucha gente lo vio como un ingreso adicional y se le hizo fácil endeudarse. Entonces, esa gente que recibe la tarjeta de crédito con facilidad, y que también hubo errores en cuanto a que se dieron tarjetas de crédito con límites de crédito muy elevados, le facilitó a que muchas personas se endeudaran rápidamente. Entonces, ya con la deuda encima llega a estarse tasas de interés y el compromiso de pago, y a lo mejor el menor ingreso por la situación, obviamente esta suma de circunstancias hace que la gente siente la presión de qué es lo que está pasando. Ahora, en estas condiciones, la recomendación que hacemos a la gente es que recabe información de las opciones que tiene para poder renegociar sus deudas. Sí hemos platicado con los bancos, y sí muchos de ellos ya han empezado a poner programas en concreto para auxiliar y para atender a la gente que tiene problemas con sus deudas. Sí, la recomendación, repito, es que la gente que tenga problemas, que solo esté pagando los mínimos, eso implica que tarde que temprano va a caer en incumplimientos mayores, y vale la pena entonces que se acerque con el banco para buscar cómo renegociar esa deuda. A pesar de que implique que le retiren la tarjeta de crédito, es preferible eso ahorita. La crisis idealmente no va a durar toda la vida, entonces más vale que ahorita salgan de esta problemática y que después preparen el camino para volver a ser tarjeta vientes. Ahora, aquí veíamos una política correctiva cuando en el caso de las autoridades pertinentes debió de haber una política preventiva, ¿no? Porque le piden a la gente que se informe ya después que recibió la tarjeta. Nadie lee la letra chiquita, mucha gente piensa, pues sí uso la tarjeta, pero se les olvida que hay que pagarla, y cuando ya lo hacen, pues ya su situación es verdaderamente complicada. Lo que mencionas es muy importante. Si hay un hábito de no leer las cosas, y vale la pena mencionar que ahorita por ley ya esos contratos que eran aburridos, que eran difíciles de leer, ahora tienen una letra más grande, y algo muy novedoso es que los contratos de tarjetas de crédito y contratos en general tienen unas carátulas con la información elemental de manera resumida, para que a golpe de vista la gente se percate de qué es lo que está contratando, qué condiciones va a tener, cómo le van a cobrar, qué no le van a cobrar, y la gente debe de firmar esa información para validar que está al tanto de esos datos. Entonces, hay mucho mayor información a favor de la gente para que la gente compare qué es lo que está pasando con su tarjeta de crédito, por ejemplo. En los estados de cuenta inclusive viene ahora información muy valiosa. Antes venían casi más anuncios que información sustantiva, ya no es así, ya viene información mucho más clara y detallada. Vale la gente que la vea, qué tasa de interés le están cobrando a esa persona, y que en su caso vea alternativas para cambiar de institución o cancelar una tarjeta, en fin, pero que tome decisiones. ¿De qué manera se puede proteger la gente? Bueno, primero empezando con esto de las tarjetas, aunque a lo mejor ya es demasiado tarde para los que estén sobreendeudados, pero hay una regla básica, es que no puedes tardar más pagando algo que disfrutándolo, ¿no? Entonces, si disfrutaste una comida durante 1 hora o 2 horas, no puedes estar después pagándola durante un mes con tu tarjeta de crédito. Esa tiene que ser la regla básica para contratar cualquier tipo de crédito. La tarjeta de crédito sí te sirve mucho porque te da una historia para después conseguir créditos para cosas que sí necesitas, cosas más valiosas, a lo mejor para la educación, para una vivienda, etcétera. Entonces, no es que tampoco sea el malo de la película la tarjeta de crédito, ¿no? Pero la tienes que aprender a usar y tienes que demostrar que tienes responsabilidad para después tener más créditos. Pero lo que hemos encontrado mucho en esta crisis es que se repite y en realidad se acentúa una queja
cotidiana que ya teníamos antes de que empezara a hablarse de la crisis de Estados Unidos, que es que no me alcanza y que no me alcanza para hacer las cosas que yo quiero. Pero creo que no nos estamos haciendo las preguntas reales de en qué estoy gastando y qué es en realidad lo que yo quiero, ¿no? Entonces ahí es una de las premisas básicas que siempre hacemos en la sección de finanzas personales de expansión, es decir, registra lo que estás haciendo y registra lo que te gustaría hacer y ver cuánto dinero necesitarías destinarle a eso que te gustaría hacer y ve cuánto dinero de lo que en realidad estás gastando pudieras quitar de ahí, ¿no? Pero es que la mayoría de la población, yo creo que ni siquiera el 10% de la población mexicana está registrando sus gastos. Es que hay una gran falta de cultura de análisis de la información, de evaluación, de planeación. Que es muy sencillo, con que registremos el gasto que hacemos al día, sabemos en qué se nos está yendo el dinero, pero ni siquiera eso tenemos, ¿no? Entonces, es cierto, hay una gran parte de la población mexicana que no puede dar este brinco para llegar a la clase media, pero hay una gran parte de clase media que todavía se sigue comportando como que si no hubiera consecuencias de estar haciendo los gastos. Y por eso insistimos tanto en hacer los registros de los gastos para saber a qué deberías estarle destinando dinero que no se lo estás destinando, ¿no? Licenciado Bello Salcedo, ¿va? Bello Salcedo, exactamente. Sí, nosotros en Profeco tenemos una sección muy importante de finanzas personales. Tenemos nuestro boletín electrónico Brújula de Compra y a través de él hemos hecho diversas encuestas. Hay una que me gustaría comentar con ustedes. Preguntamos a las personas cómo llevan el control de sus finanzas familiares. Primero si lo llevaban. La mitad nos dijo que sí, la otra que no. Y a quienes nos dijeron que sí les preguntamos cómo llevas esas finanzas personales. Bueno, pues resultó que las llevaban con la mente. O sea, su control lo llevaban con la mente. Después les preguntamos, ¿y qué porcentaje, más de que llegan al final de la quincena con ese sueldo que están controlando mentalmente? No, la misma proporción que llevaba su control mental nos contestó que no llegaba a la siguiente quincena, que tenía que vivir prestado algún mecanismo de financiamiento. Que es donde entró el tarjetazo en muchos casos, ¿no? Y es donde hay que influir precisamente en el tema de anotar, del registro. Precisamente por eso es que en el sitio de Profeco en Internet tenemos diversos formatos para que las personas anoten sus finanzas, sus gastos, sus ingresos, y no hay de otra. No hay soluciones mágicas, todas las soluciones pasan por el esfuerzo individual verdaderamente. Como decimos los economistas, no hay desayunos gratis. El esfuerzo de controlar las finanzas personales es personal, es de las familias, de educación, de control. En el caso de la tarjeta de crédito, saber que es un excelente medio de pago, que puede no pagar intereses y financiarse en ocasiones hasta 40 días sin intereses. O sea, es como pague a 40 días sin intereses. O sea, pero la gente no que sabe perderse. utilizar la tarjeta le saca un gran provecho, porque se financia, si paga a tiempo y paga el saldo total, no paga intereses, Así y en es. cambio hay gente que incluso tiene el dinero, eso le genera algún interés, aunque sea poquito, paga y no tiene mayor problema. El problema de México es una falta de cultura en finanzas personales. Mucha de la gente son analfabetos funcionales, saben leer pero no entienden, no comprenden, la gente no lee ningún tipo de contrato. Luego están todas estas empresas de vivales de precios chiquitos, todos sabemos cuáles son, donde la gente paga 50 pesos, 200 pesos al mes, y la gente se va con la finta y compra una televisión, un modular, un refrigerador, lo paga quién sabe cuántas semanas y paga 200, 300% más del valor real de esto. Y yo creo que ahí, además de información a través de los medios, las autoridades correspondientes deberían de insistir en que esto pues no debiera ser así, o por lo menos la gente debería estar consciente realmente de lo que está haciendo, maestra. Claro. Sí, yo tenía un poco la referencia de la crisis del 94, porque nos pasó más o menos lo mismo en las tarjetas de crédito. Parece ser que se vuelve a repetir. Nuevamente hubo un exceso en dar crédito por parte de los bancos sin analizar bien a quién se le daba, y posteriormente hubo todo el problema de los bancos. Y ahora vuelve a pasar, y yo creo que sí, las autoridades tendrían que reconocer que dejaron muy laxo el manejo de los bancos, dejaron de manera muy abierta el manejo de las tasas de interés para el consumo, y entonces eran tan altas que pues todos los bancos se peleaban por dar tarjetas de crédito al consumo, porque esta tasa de interés era lo que le reportaba muchísimo más ganancia. Y ese fue un problema que sí debió haberse y pudo haberse previsto, dando unas normas, dando un seguimiento más puntual a estos bancos. Yo quisiera decir que
ahí sí habría que ver la responsabilidad tanto de las gentes que tienen la tarjeta y la gastan, pero también por parte de los bancos que compiten por dar crédito carísimo y hacen toda una serie de propaganda en el que tener el mayor número de tarjetas con los límites más altos era un prestigio social. Era verdaderamente, no se veía los límites, sino se veía que era muy prestigioso tener tarjetas muy altas y del color dorado, plateado, etcétera, y no se veían las repercusiones y se les daba un valor que no tenían. Yo nada más quisiera decir que las familias, las personas deberían de tener muy en cuenta, como nos decía nuestro compañero, que en qué gastan. Y un asunto en el que sí hay que tener mucho cuidado es cuando uno gasta en el supermercado la comida diaria y que no la va a poder pagar con esa tarjeta al mes. ¿Por qué? Porque nos incrementan los precios básicos utilizando tarjetas de crédito con esas tasas de interés, nos las incrementan muchísimo. Y es algo que deberíamos de tener muy en cuenta. Es una locura, ¿no? Eso lo vamos a tocar más adelante, de cómo enfrentar la crisis, pero la gente antes se preocupaba por llevar su lunch, lo preparaba en casa, algo más saludable, más higiénico, más sano, y ahora lo más fácil es comprar fritangas o comprar frituras empaquetadas, refrescos embotellados, con todo lo que ello conlleva de problemas de salud. ¿Usted quería comentar algo, licenciado Lozano? Bueno, hay según el Buró de Crédito, hay aproximadamente 51 entidades o personas que pueden ser factibles de crédito de esto de las tarjetas. Y actualmente también, según estas fuentes, esas investigaciones publicadas, alrededor de 5.100.000 personas no tienen capacidad de pago. O sea, tienen cartera vencida, 5.100.000 personas. Pero los bancos dicen que es manejable, de las cuales el 70% son empresas, según estos estudios. Entonces, digamos que esto nos indica también que, bueno, no es solo un problema funcional, de funcionalidad, o sea, sino que tiene raíces pues en la misma crisis que se está enfrentando, que todos estamos enfrentando, que estamos padeciendo. Entonces, porque la tarjeta de crédito, ante la falta de poder adquisitivo, o sea, la pérdida de poder adquisitivo del salario, muchas personas la ven como una extensión del salario, o sea, es una extensión a la mano. Y que sí lo es, salario, ¿no? Si la supieran manejar. No debe verse como extensión ese problema, pero mucha gente por una deformación así lo ve. Pues es que si tuvieran poder adquisitivo, o sea, si tuvieran el mejor poder adquisitivo, México tiene uno de los salarios más bajos del mundo. Y su pérdida de poder adquisitivo viene desde los años, desde principios, desde enero de 1977. Es un proceso que viene en declive. Si nosotros vemos datos, por ejemplo, del Banco de México, en la página del Banco de México, página de internet, por ejemplo, el año pasado la inflación se manejó alrededor del 6%, el año pasado, la inflación general, pero el incremento de precios de la canasta básica, que son del 30%. Fue de 8 y fracción, el incremento de la canasta básica que maneja el Banco de México, que son 84 bienes y servicios, esa es la canasta del Banco de México. Entonces, siempre, y esta tendencia se ha mantenido por lo menos los últimos 10 años, salvo en el 2001, ¿no? Entonces, si siempre es mayor el incremento de precios, de la inflación general, que el incremento de los salarios, vemos cuánto fue el incremento del salario, salario mínimo en este año, que hoy tenemos en el área geográfica A, que el país se divide en 3 áreas geográficas, A, B y C. La que tenemos aquí en el Valle de México, salvo Ciudad Necesidad de Guacuayos, es el área geográfica C. Entonces son 54 pesos 80 centavos diarios. Entonces, ¿quién va a vivir con 54 pesos 80 centavos? Si hace rato decía, bueno, pues es que hay productos que bajan, que están bajando, que suben de precio y luego bajan. Bueno, esos son algunos, los que son de temporada, los que son por otros factores, pero hay productos que ya no bajan. El caso, por ejemplo, del aceite, hace un año costaba alrededor de 15, 16 pesos el litro el aceite de cártamo. Hoy lo vemos, está en 32 pesos el litro y ya no baja de precio. Son productos que ya no bajan. Y así como ese hay otros productos que no bajan, ¿no? Entonces, hay otros que sí bajan, verduras, frutas, según la cosecha, según si llueve, si no llueve, y otros factores, ¿no? Entonces, pues todos son elementos, estos y otros, que tienen que ver con esta
esta explicación de la problemática en relación al comportamiento de las tarjetas de crédito y de las personas, ¿no?, que están manejando, y de las empresas que manejan estos recursos, ¿no? Gracias, licenciado. Ingeniero, usted quería comentar algo. Algo que ocurrió en nuestro país que no fue lo más afortunado que digamos es que hablamos hace un momento de la época donde se dieron mucho mayor número de tarjetas de crédito, pero eso no coincidió con una etapa de crecimiento económico. Entonces hay una problemática donde sí puede haber, como lo mencionaba ahorita, pérdida en poder adquisitivo y demás, pero no es con la tarjeta de crédito como se supla esa deficiencia. No es la herramienta adecuada para suplir un problema estructural de la economía. La tarjeta de crédito no va a ser el milagro. Entonces, no hay que colgarle esos atributos a un medio de pago que es la tarjeta de crédito, que es para otros fines. Entonces, habría que separar un poco la circunstancia económica de los medios de pago, por una parte. Por la otra, quiero tomar lo que decíamos ahorita Roberto, de insistir en que la gente, de una vez por todas, haga el análisis de su presupuesto. Hemos visto que la gente que hace su presupuesto se sorprende a veces de ver que está gastando en algunas cosas que ni cuenta se daba. El mero ejercicio de agarrar en hoja en blanco y anotar sus ingresos y sus egresos es algo muy sencillo, pero extremadamente valioso. Es, muy útil. Como lo tiene la Profeco, también en CONCEF tenemos información en ese sentido, y de ahí pues que la recomendación es que la gente se siente y haga ese ejercicio y tome decisiones con base a lo que va a haber en ese presupuesto. Gracias, ingeniero. Vamos a ver ahora cómo está el tema del empleo, y después vamos a conversar aquí con las personas que nos van a dar su testimonio sobre esta crisis. ¿Qué está pasando con los empleos en México? ¿Cuántos se han perdido? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuántos se terminarán perdiendo a finales de año? La crisis económica mundial que ya llegó a México preocupa a todas las clases sociales, pero principalmente a las más desfavorecidas. Los precios de los productos básicos, de los servicios domésticos y de los combustibles siguen creciendo y el poder adquisitivo decae cada vez más. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, señalan que en el primer mes del año se perdieron 128,000 empleos, mientras que en febrero se cancelaron cerca de 58,000 puestos de trabajo formales. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el nivel de desocupación en nuestro país alcanzó en enero una tasa de 5%, el nivel más alto desde 1996. Para los siguientes meses, se espera que las filas de improductividad en México se alarguen aún más, con la pérdida de 325,000 empleos en el primer semestre del año en curso, según las cifras del Banco de México. Bueno, pues más cifras sobre los efectos de la crisis en el tema del empleo. En marzo ya el Instituto Mexicano del Seguro Social reportaba 4,000 empleos que se habían generado y que cotizan al Seguro Social. Hay quienes dicen que son empleos temporales por estas contrataciones que hace el gobierno federal o los gobiernos estatales en esta temporada, y después pues nuevamente la cifra va a caer. De cualquier forma, pues tenemos una de las tasas de desempleo abierto más amplias. Estaríamos hablando de poco más de 4.5% en la población económicamente activa. Y yo quisiera preguntarle al respecto a nuestros invitados, ¿tienen ustedes trabajo? ¿Cómo están enfrentando la crisis? ¿De qué manera les está afectando? Bueno, pues yo me dedico a lo que es el comercio, y pues ahorita en cierta forma como que está muy, no sé, bajo a la venta y todo eso, porque es joyería, entonces es de todo tipo, ¿no? De fantasía, plata, etcétera. Y pues yo veo que como no es una necesidad, como ustedes decían, fundamental, básica, pues en cierta forma también ha incrementado pues el precio, ¿no? A como me lo venden a mí, y la gente también pues ya no tiene dinero para comprar. Entonces ahorita como que por esa área, que era lo que a mí me estaba en cierta forma sustentando, ya no estoy recibiendo ingresos. Y estoy buscando trabajo y demás, pero no he encontrado algo estable. ¿En tu caso? Yo me encontraba laborando en una fábrica textil, aproximadamente 8 meses, pero hace un mes llegaron con la noticia de que había recorte de personal, y pues en ese recorte de personal estaba yo. Entonces hace un mes que estoy desempleado y se buscan opciones, ¿no?, para trabajar, pero sin embargo está complicado ahorita. En estos momentos no hay muy pocas opciones para poder trabajar. ¿Tiene usted familia? ¿Es casado? No, soy hijos? soltero.
En ese caso, bueno, le pega, pero no tanto de manera directa a otros familiares. Sí, bueno, me afecta en cuanto a que vivo solo, tengo que pagar una renta, tengo que verme por mí mismo, tengo que ver mis comidas, mis gastos, todo esto. Y sí, afecta demasiado. Serían dos casos de muchísimos, de miles, de cientos de miles. Hay una gran crisis, sobre todo en la industria automotriz. Hemos visto lo que está pasando con la General Motors, con las plantas en México. Se exporta más a Estados Unidos porque se vende menos en Estados Unidos. Hay paros técnicos, hay desempleo y esto genera todavía una cadena mayor por todas las empresas que indirectamente les proveen una serie de insumos. Hablábamos del tema de los combustibles. A mi juicio se detuvo demasiado tarde el precio del incremento de la gasolina. El diésel ya está incluso arriba de la gasolina y esto sigue afectando las cadenas productivas. ¿Hasta dónde se podría llegar, maestra? ¿Qué han visto ustedes? ¿Cuáles serían los escenarios que han construido con respecto a estos indicadores que están afectando el consumo? Yo creo que el mayor problema de la crisis y socialmente afecta muchísimo son los niveles de desempleo. Porque el perder el empleo y por lo que dura la crisis y por los problemas que ocasiona la crisis, tiene para recuperarse muchos años. El que los jóvenes salgan de las universidades no encuentren empleo, que los jóvenes no puedan ingresar al mercado de trabajo o que sean puestos de trabajo de muy mala calidad en donde no se tengan prestaciones, pues afecta ahorita, pero afecta para dentro de 5 o 10 años y afecta también para cuando uno se vaya a jubilar. Toda esta crisis y pérdida de empleo y de ingreso tiene repercusiones en el mediano y en el largo plazo. Entonces, por eso son tan complicadas las crisis. Si aun cuando dure 1 o 2 años, la recuperación económica y social, digamos, lleva muchísimo más tiempo. ¿No? Psicológicamente, ¿no? Claro, lleva muchísimo más tiempo. Ahorita lo que hemos visto de las tasas de crecimiento del desempleo, tenemos aproximadamente 4.7, afecta mucho más a los jóvenes. Hay muchísimo trabajo eventual, esto quiere decir trabajo de muy mala calidad, de bajos ingresos. Y esto, sin prestaciones, pues, sin servicios médicos. Exactamente. Y cada vez, como hay demasiado desempleo, los salarios y las condiciones en las que entran a laborar las personas son menores. Menos ingreso, menos salario, menos prestaciones, contratos muy eventuales. Muchos están en el sector servicio, mucho ha crecido el comercio. Hay más o menos un dato de que el 60% de la economía en México es informal y eso implica, pues, cuando hace 20 años era el informal. 40 aproximadamente. Exactamente. Entonces, el problema de esta crisis es cuánto tiempo nos va a llevar a recuperar y cosas que ya nunca más vamos a recuperar. Un desempleado que tenga más de 6 meses desempleado, dicen que difícilmente se va a volver a integrar y que tenga más de 45 años. O sea, hay muchas repercusiones, ¿no? Ahora, el gobierno federal empezó y anunció el presidente Calderón desde finales del año pasado una serie de medidas llamadas contracíclicas, ¿no? Que va contracorriente. En lugar de contraer el gasto, hay que invertir más, sobre todo en infraestructura, carretera, obras, servicios, etcétera, precisamente para generar empleo. Pero pues sabemos que el tamaño del gobierno federal es tal que de cuando se anuncia algo a cuando se ejecuta, pues pueden pasar muchos meses. ¿Tienen ustedes datos si esto ya está funcionando, si de alguna manera ya se están viendo sus efectos? Como planteamiento existe, pero no ha sido percibido por la mayoría como se esperaría, ¿no? Quiero mencionar también algo que ocurrió que no fue lo más afortunado. En toda esta época, hablamos ahorita de las tarjetas y de los bancos, pero la banca se ocupó de dar crédito al consumo, pero faltó el crédito empresarial, el crédito para la pequeña y mediana empresa, que es el crédito que genera los empleos para que la gente tenga los ingresos y después consuma. Pero como que por alguna circunstancia faltó esa visión completa o alguien no la vio, no se tomó en cuenta, pero faltó precisamente el que se apoyase el crecimiento de ese tipo de empresas. Ustedes saben que el empleador número 1 en México son las pymes. Entonces, si se apoya ese sector de manera estructural, no es cuestión de voluntades que siquiera no, sino hay que ver cómo trabajar para que sea una entidad sólida y responsable la que reciba el crédito y que propicie esa generación de empleos. Es algo muy importante y es una asignatura que tenemos en México ahorita. Bueno, y por si fuera poco, por si faltara algo,
se han disminuido los envíos de remesas de Estados Unidos, no mucho, por ahí de un 4% quizá, pero sí es un impacto importante. Ha bajado también la captación de divisas por concepto de turismo, han bajado los precios del petróleo, hay un seguro que nos permite no afectar el presupuesto de egresos porque se está recibiendo una cantidad definida, pero pues esto se va a acabar a fin de año y los precios siguen bajando y las reservas en México siguen bajando. ¿Cuál es el panorama en los próximos meses? Desde el tercer trimestre de 2008, todas las fuentes de ingresos de divisas cayeron. Las exportaciones, las remesas, el turismo. Y el inicio de 2009 empezó con malas noticias. La moneda nacional se desplomó, se disparó la inflación, el crédito se desvaneció y se complicó la actividad bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores. Según la consulta sobre confianza del consumidor realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, los mexicanos creen que tienen menos posibilidades de hacer compras actualmente. El índice de confianza cayó más de 81% a principios de este año. Este ha sido el nivel más bajo desde abril de 2001, lo que denota una depresión en la capacidad de compra que tienen los mexicanos y la disminución en su confianza hacia el sistema económico de nuestro país. Los efectos que ha causado en el sistema financiero aún son incalculables. La recuperación, dicen, tardará 2 años. Bueno, pues sin que tratemos de hacer un análisis exhaustivo de las consecuencias, mejor dicho, de las causas, estamos viendo las consecuencias, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, cuándo va a tocar fondo. Lo que sí quisiéramos saber, y yo les pediría a todos los que están aquí en este bloque último de conclusiones, es sugerencias a la gente que nos ve, de qué manera pueden ahorrar, de qué manera pueden protegerse. Empezaríamos con el representante de la Profeco. Claro que sí. Nosotros en Profeco estamos impulsando el decálogo para tener finanzas sanas. Este decálogo tiene por objeto promover medidas básicas de protección al ingreso familiar. Uno, evidentemente, es ajustarse a lo que realmente se necesita, o sea, comprar lo que realmente se necesita con el presupuesto que tenemos sin excedernos con la tarjeta de crédito. Otro gran tema es aprovechar, cuando se tenga una tarjeta de crédito, aprovecharla para hacer compras razonables, compras inteligentes. Comparar precios forma parte también de los mecanismos de Por ejemplo, defensa. estas compras a meses sin intereses que le permiten a uno adquirir un bien duradero. Exactamente, siempre y cuando sea algo que realmente necesita. O sea, no dejarse llevar por la emoción de comprar una pantalla de plasma que se ha convertido en el objeto del deseo actual, simplemente porque está a meses sin intereses, sino simplemente aprovechar esas oportunidades para hacerse de lo que realmente uno necesita. Hacer, por ejemplo, inversiones domésticas. ¿Qué es esto? Inversiones domésticas es mantener el valor de los bienes duraderos que tenemos de tal forma que sean activos. Que nos duren más, ¿no? Que duren más, efectivamente. Y bueno, en Profeco, en el sitio de Profeco en Internet, tenemos muchas herramientas que pueden servir para apoyar a la economía familiar. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos este secreto que como arma para la crisis, que sería, aparte del registro de gastos, el presupuesto. Ahí tenemos que la gente haga de veras lo que piensa gastar y lo que espera gastar en algunas cosas, para que si ve de repente esta famosa pantalla de plasma a 12 meses sin intereses, sepa si en realidad estaba programada en su presupuesto. Si no estaba programada en su presupuesto, no es un ahorro. Ese es un gran premio. Solo lo necesario. Solo lo que ya tenías presupuestado. Pero ese es un gran premio, porque si tenías presupuestado comprarle un uniforme a tu hijo para la escuela y encuentras que está a la mitad, le puedes comprar 2, ¿no? O le puedes comprar un uniforme y una pelota. O sea, saber comprar, no esperar realmente cuando hay verdaderas ofertas, cuando realmente puede uno adquirir una serie de productos más baratos que en cualquier temporada. Y tener definido qué es lo que en realidad voy a necesitar, si es posible, para lo largo de un año. Tenemos ahí también en el sitio de expansión, cnnexpansión.com, una tabla que la puedes bajar y ahí anotar las cosas esenciales que puedes tener y ahí ya haces un presupuesto para el año y ahí ya puedes de verdad aprovechar ofertas y aprovechar oportunidades. Porque si no sabes cuánto vas a gastar, no estás ahorrando en realidad. Y saber, como decía, en dónde comprar, ¿no? Muchas veces la gente que cargamos gasolina en la estación, le ponemos ahí el aceite, el anticongelante, que es carísimo,
cuando uno lo puede comprar por galón en alguna tienda departamental y se ahorra uno a veces hasta un 100 y pico por ciento, ¿no? Sí, hay que comparar precios y buscar siempre las mejores calidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, el programa Quienes Quieren los Precios, que proporciona para 26 ciudades de la República alrededor de precios de 3,000 productos genéricos. Entonces, eso fortalece indudablemente la economía familiar así directamente. Maestra, ¿qué nos dice usted? Bueno, yo lo que diría es que tratáramos de pagar todas las deudas que tenemos y más con tarjetas o financieras, que tratemos de pagar. Cualquier cosa que paguemos más de intereses son incrementos reales y bajan nuestros ingresos realmente, pero que también no pensemos en no consumir y que tratemos de consumir productos nacionales. Esto va a ser una cuestión mundial, que todo mundo, todas las economías necesitamos crecer, pero con base en desarrollar nuestras propias empresas, tratar de demandar productos que sean hechos en México, y esto puede ayudar a generar una nueva conciencia de consumo y un beneficio para la economía nacional. Muchísimas gracias. ¿Qué nos dice la Conducef? En sintonía de lo que se ha comentado ahorita, quisiéramos abundar en el tema. Queremos promover el consumo inteligente, básicamente es eso, ¿no? Si la gente va a comprar, que sepa cuál es lo que sí puede comprar y que lo compre sin cargo de conciencia. Si va a utilizar su tarjeta de crédito, que elija cuál es. Tenemos mucha información en nuestra página, que es www.conducef.gov.mx. Existe ahí la calculadora de tarjetas de crédito. Ahí la gente puede ver que por no saber qué tarjeta de crédito utilizar, puede llegar a pagar más del doble de intereses solamente por la marca de la tarjeta. Como eso, hay mucha información, y el mensaje que quisiéramos dar a las personas que nos escuchan es que ahorita el no saber les puede costar mucho dinero. Entonces vale la pena que recaben información, que se interesen por consultar la información que hay en nuestra página. Nos pueden llamar. Tenemos un teléfono LADA Nacional 01800-999-8080 para que nos llamen y nos consulten y que vayan por esa información para aplicarla en sus vidas cotidianas y puedan ayudarles a tener un mejor consumo y una mejor administración en esta época. ¿Y la Conducef está haciendo algún esfuerzo para tener una mayor presencia en medios y difundir este tipo de información? Por supuesto que sí, hemos tenido mucho mayor presencia en diferentes medios, radio, prensa y televisión. Aparte se está planteando una campaña con la Secretaría de Hacienda precisamente para hacer llegar ese tipo de información a la gente. Sí es importante que sepan eso, que sepan también que ya hay reformas legales importantes ahorita que ya están en funcionamiento para que la gente las aproveche en su beneficio y haga uso de los productos financieros en mejores condiciones. Gracias, muchísimas gracias. Licenciado. Sí, yo agregaría que sí sería también importante que la gente se tratara de organizar de manera colectiva, o sea, y poder hacer compras de mayoreo, ¿no? O sea, a granel, por ejemplo. Sí, que les permita tener acceso a los productos a menor precio, por la cantidad. O sea, en lugar de comprar un paquetito de 2 kilos de azúcar, comprar un cada costal. quien por su cuenta, un grupo, ¿no?, de personas. O sea, creo que hay experiencias sobre eso. O sea, la organización de la gente de manera colectiva para hacer compras en común, ¿no? Que les permita obtener precios de esos productos a precios menores, ¿no? Menor precio por la cantidad de los productos que compran. Aquí pues, hay unidades habitacionales, hay las colonias, puede organizar la gente de manera colectiva que le permita a la gente bajar los costos, precios, ¿no?, de los precios de los productos. Muchísimas gracias. Sugerencia, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, quizá motivar a la gente, me imagino que ustedes han visto de qué manera ahorrar, de qué manera gastar menos, de qué manera hacer que les duren más las cosas. ¿Cómo le han hecho en ese sentido? Pues más que nada es, pues como decíamos, organizar, como decían ustedes principalmente, ¿no? Organizar tu dinero y pues administrarlo, ver cómo gastar menos, ¿no? Hay cosas que de repente no necesitamos comprar y muchas veces por toda la influencia que tenemos lo compramos, ¿no? Nada más. Entonces es como empezar a tú hacer un análisis de realmente lo que necesitas. Bueno, claro, y tratar de no endeudarse, comprar básicamente lo que necesitamos, estrictamente lo que nos hace falta y tratar de no endeudarse. Yo creo que pues hay que ser creativos, ¿no? La Profeco tiene muchas ideas, ustedes también, cosas tan simples como gastar menos gasolina si utilizamos menos el automóvil, utilizar rondas, hacer rutas, ahorrar en los servicios domésticos, sobre todo en el agua que está tan escasa, el tema de la energía eléctrica, el sustituir todos estos aparatos electrodomésticos que consumen mucha energía. Yo creo que hay muchísimas cosas
que podemos hacer todos a nivel individual, a nivel personal, porque pues realmente no sabemos cuándo pues vamos a dejar de padecer estas consecuencias de la crisis y cuándo vamos a empezar ya a salir de ella, ¿no? Quizá todavía falten muchos meses. Y sin duda sería una ventaja que nos quedáramos con esa formación. Muy bien, pues vamos a seguir insistiendo aquí entre nos en estos temas que son de utilidad para usted, sobre pues de qué manera enfrentar esta crisis, no solo la económica, la social, la emocional y también, ya decíamos, la psicológica. Yo soy Miguel Bárcena, por su atención, muchas gracias, hasta la próxima.